En esta ocasión nos toca hablar de la estimación en la administración de proyectos, presentado para la materia de manejo de software para microcomputadoras de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, presentado por mi persona, Francisco Antonio Hernández, y mi compañero Riquelme Alduví Vivas Nieto. Nuestro nombre de grupo es el grupo Apolo. Los objetivos: explicar conceptos de estimación en la administración de proyectos, identificar las ventajas y desafíos que conlleva implementar estimaciones en los proyectos, e identificar herramientas que nos serán útiles para las estimaciones dentro de los proyectos. Para comenzar debemos de tener en claro algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño, y que se diseña para cumplir las necesidades de un cliente. Es la práctica de aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para completar un proyecto de acuerdo a unos requisitos específicos, en este caso los dados por el cliente. Objetivos de una gestión de proyecto. Los objetivos de gestionar un proyecto es gestionar el arranque y la evolución de estos mismos, administrar y resolver problemas que se pueden suscitar durante el proceso, facilitar las tareas de finalización y aprobación de los proyectos. Los proyectos se realizan a través de fases. Primero está la inicialización, la planificación, ejecución, control y cierre. Además de conocer lo anterior, necesitamos saber que hay alguien encargado de todo esto, que en este caso se llama gestor de proyecto, o también conocido como gerente de proyecto, quien es el responsable del ciclo de vida de un proyecto. Y sus principales actividades son elaborar la planificación, formar el equipo, asignar las tareas, liderar el equipo, gestionar plazos y documentar el proceso de todo el proyecto. Estimación de proyecto. Esta consiste en un plan donde se determina todo lo que se necesita para llevar a cabo un proyecto, los cálculos aproximados de trabajo, los costos que conlleva, aunque no garantiza el costo final, pero ayuda a los desarrolladores a tener una idea de cuánto costará y así poder empezar teniendo en cuenta todo eso. Por si suceden imprevistos, tener un margen que pueda cubrir esos gastos de los imprevistos. La estimación depende de varios factores, entre los cuales tenemos la complejidad del proyecto, el tamaño de este mismo, la estabilidad de requisitos, la facilidad de identificar funciones, la estructura de la información y disponibilidad de información histórica. Principios básicos de estimación en administración de proyectos. Como ya se dijo en el tema anterior, dependen de varios factores como la complejidad, las dimensiones y la innovación del proyecto. Pero también se deben de estimar otras cosas como los recursos. Los recursos pueden ser diversos. Existe recurso humano, material y financiero. Y también hay que hacer una estimación de costos, entre los que tenemos costos directos,
como los que se le paga a los empleados, costos indirectos, como los de alquiler, luz, servicios, y costos indirectos de administración y generales. Buen día, les explicaré ahora las herramientas de creación de diagramas para la estimación de proyectos. Vitris 24, plataforma para crear un diagrama de Gantt para proyecto. Utilizar el diagrama de Gantt de Vitris 24 permitirá a tu equipo ver el alcance general de cada proyecto, incluyendo la actividad, las tareas y los responsables en un único pantallazo. Además, podrás supervisar cuánto tiempo demanda cada acción en completarse y el progreso del proyecto. ¿Qué es y cómo funciona Lucidchart? Lucidchart es una plataforma de diagramación que permite trabajar en un documento con otros usuarios al mismo tiempo. En pocas palabras, un espacio digital para crear en equipo, sin importar el lugar donde se encuentre. A diferencia de los tableros virtuales, esta plataforma cuenta con elementos especiales para la creación de organigramas, mapas mentales, diagramas de flujo, entre otros formatos para ver cómo se relacionan y conectan los conceptos. Además, ofrece la opción de abrir una cuenta educativa gratuita para profesores y estudiantes de educación primaria, secundaria y superior con el fin de que tengan acceso a las funciones premium del programa. Entre las técnicas para la estimación del tiempo en la administración de proyectos. Entre las técnicas para la estimación de tiempo en la administración de proyectos tenemos el desglose del trabajo. A veces una actividad es demasiado grande, compleja para obtener una estimación fiable de la duración. Las directrices del proyecto establecen que una actividad individual que ocupe más del 10% del calendario del proyecto debe desglosarse. Es una estructura de desglose de trabajo. La estructura de desglose o descomposición de trabajo, EDT, procede del término inglés Work Breakdown Structure y subdivide un proyecto en elementos organizados jerárquicamente en base a ciertos principios. Básicamente, la EDT de un proyecto y se utiliza para representar todas las tareas requeridas para completarlo con éxito. Es importante diferenciar entre la EDT, el cronograma y el plan de gestión del proyecto. Programación o cronograma del proyecto. Es todo programa, todas las unidades de trabajo y tareas para que se completen en un contexto temporal con fechas de inicio y finalización. El cronograma del proyecto. Es muy importante establecer unos plazos razonables, realistas, medibles y pactados con el equipo de proyecto y el cliente o patrocinador del proyecto. El cronograma es una herramienta esencial para elaborar calendarios de trabajo o actividades, un documento en el que se establece la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea, es decir, una manera sencilla de organizar el trabajo. El camino crítico del proyecto. El camino crítico del proyecto nos ayuda a conocer cuánto tiempo nos llevará el proyecto y a determinar dónde es mejor enfocar los esfuerzos. El Camino Crítico Project, conocido también por las siglas CPM, es una ruta de trabajo en el que se marca la duración, las actividades y las prioridades que debe tener un proyecto antes de su finalización. Ahora explicaré las técnicas para la estimación de costos en administración de proyecto. Entre las técnicas tenemos estimación por analogía, también llamado top-down. Es un método para cuestionar el costo desde lo más general hasta llegar a lo específico. Se utiliza cuando se cuenta con experiencia de proyectos de inversión similares que sirven como guía. Se basa en los datos de un proyecto realizado anteriormente y que es muy similar, casi igual, que del que queremos estimar. Se puede usar este método cuando no tenemos mucho conocimiento del proyecto a realizar o se prevé que será muy similar a uno realizado. No conlleva mucho cálculo, sino que se basa en el conocimiento y el criterio de los expertos. Modelos paramétricos. Utilizan ciertas características del proyecto para predecir los costes mediante un modelo matemático. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, el modelo matemático será sencillo o complejo. Sencillo, un ejemplo es costo de una vivienda nueva de superficie de metros cuadrados por 1.000 euros. Complejo, los modelos de estimación de software pueden utilizar decenas de factores y parámetros diferentes, como ejemplo el COCOMO. Estimación ascendente, también conocido como bottom-up, es una contraposición al primer método. Se basa en los detalles del alcance de la inversión y da resultados mucho más exactos, yendo de lo específico a lo general. Estimación de costos ascendente bottom-up. Se estima el costo de paquetes de trabajo individuales para a continuación, mediante agregación de estimar total
del proyecto. A menor tamaño de los paquetes de trabajo, mayor dificultad de la estimación, pero también se obtiene una mayor exactitud. Análisis de reserva. Cuando hay incertidumbre con la inversión, esta técnica estima una cantidad adicional al costo proyectado al inicio. Así, proyecta una reserva de contingencia que se emplea cuando la actividad del costo tiene algún tipo de riesgo. Consiste en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Costos de calidad. Son costos clasificados como conformidad o no conformidad. Los primeros agrupan a los que buscan incurrir en calidad, como las acciones de prevención, formación, pruebas, inspecciones, etc. Los segundos son aquellos relacionados con la pérdida de calidad, como una crisis de la empresa, rotación de trabajo, defecto en productos, etc. Técnica para la estimación de esfuerzo en administración de proyectos. Entre las técnicas tenemos juicio, experto individual o grupal. Juicio experto puro: un experto estudia las especificaciones, hace su estimación que basa fundamentalmente en conocimiento adquirido sobre experiencias anteriores. Si desaparece el experto, la empresa se queda sin conocimiento para poder estimar. El with van Delphi, forma de aplicarlo: se facilitan las especificaciones y un grupo de expertos se reúnen para discutir sobre el producto, proyecto y su estimación. Cada experto remite sus estimaciones individuales al coordinador del grupo. Cada experto recibe información sobre su estimación y las ajena, pero de forma anónima. Analogía: distribución de recursos en el ciclo de vida. Consiste en comparar las especificaciones de un proyecto con las de otros proyectos similares y estimar a base a los esfuerzos incurridos para desarrollarlos. Los paramétricos o algorítmicos se basan en la aplicación de fórmulas que, aplicadas sobre modelos top-down o bottom-up, dan como resultado una estimación de costes y esfuerzos. Ejemplos: el Putnam, COMO y casos de uso. Decomposición WBS. Se descompone el proyecto en módulos, unidades de trabajo de un tamaño o complejidad tal que permitan una estimación ajustada. Se estima que cada unidad y se calcula el esfuerzo o coste total a partir de la agregación de todas ellas, que es Planning Poker, técnica de estimación basada en consenso, empleada en metodologías de desarrollo ágil. Es una variación del método Wiedemann Delphi. Técnica para estimar el tamaño del software. Entre las técnicas tenemos medición de líneas de código fuentes producidas. SLOC es una de las técnicas más conocidas, pero requiere disponer del código, lo que representa una restricción para realizar estimaciones tempranas, ya que la información que se tiene en ese momento y el tiempo que se dispone para las primeras estimaciones del proyecto son generalmente escasos. Puntos de función. FEP, el análisis de puntos de función. FPA provee un enfoque alternativo, pues permite estimar el tamaño de software basándose en los requerimientos. Luego, la cantidad de slots se puede estimar desde el tamaño en punto de función FP. En etapas tempranas del ciclo de vida se identifican los actores y los casos de uso del sistema, y se documenta cada uno de ellos mediante una breve descripción. Puntos de casos de uso. USP. El método USP clasifica los casos de uso en simple, promedio y complejo, con factores de peso 5, 10 y 15 respectivamente. La clasificación se basa en base al número de transiciones que contiene el caso de uso: 1 a 3 para simple, 4 a 7 para promedio y 8 más para complejo. Conclusiones. En conclusión a todo lo anteriormente visto, podemos decir que la administración de proyecto es el pilar fundamental para llevar a cabo un proyecto. No solo eso, sino también para que los recursos sean aprovechados de forma eficiente, los trabajadores logren cumplir con sus objetivos sin sobrecargarlo, ya que todo esto es una cascada que dará los resultados dependientes de la forma en que se ha gestionado el proyecto. Trabajadores remunerados con tareas aptas para sus capacidades y un tiempo que sea estimado adecuadamente. Dará como resultado tareas bien ejecutadas, trabajadores más animados y atentos ante inconvenientes que les puedan surgir. Muchas gracias.